Buenas noches, queridos telespectadores de Canal Luz Huelva. Como verán ustedes, hemos cambiado un poco el tema del plató. Aquí estamos más cómodos, ¿no? Estamos mejor sentados. Bueno, hoy traigo a una persona de Huelva, como siempre, pero que para mí tiene el valor de ser una persona que ha pasado por la política en una época difícil, como fue la de la transición en el Ayuntamiento de Huelva. Es un economista de prestigio, es profesor universitario y después es una persona con un nivel cultural, yo diría que más que amplio, ¿no? Un bagaje cultural impresionante y con gran experiencia en muchos aspectos de la vida, tanto ciudadana como social o como nacional. Se trata de Manuel Flores Caballero, que por cierto este año tuvo una iniciativa magnífica, fue la de la lectura del Platero de Juan Ramón, y que da, digamos, una pincelada de lo que es Manolo a la hora de manifestarse culturalmente. Y yo querría hablar con él porque por edad nos ha tocado vivir. Buenas noches a todo esto, Manolo. Buenas noches. Hemos vivido, como otros muchos ciudadanos de este país, ¿no?, por edad, hemos vivido épocas muy importantes de nuestra vida, ¿no?, y de la política. Nosotros hemos vivido el famoso mayo del 68, que yo no sé quién quedaba en España, porque yo todos los que escucho estuvieron en mayo del 68 en París. Yo estaba en Granada, no estuve en París. Pero bueno, vivimos eso, vivimos el asesinato de Carrero Blanco, hemos vivido la muerte de Franco, con todo lo que se suponía en aquellos momentos para la estabilidad social y política de este país, ¿no? Hemos vivido la transición, tú has participado de la llegada, hombre, has colaborado a traer la democracia a España. Tuvimos el periodo constituyente, aunque ahora se ponga en duda. Vivimos un 23F, vivimos el 11 de marzo y ahora estamos viviendo otra época también convulsa, con muchísimas cuestiones que a mí me dan rabia, porque hay otros países en los que se producen todos estos hechos y no pasa nada. Son más demócratas o están más acostumbrados a vivir en democracia que nosotros. ¿No te parece, Manolo? Bueno, sí, evidentemente. Nosotros, como muy bien dice, somos testigos de una serie de grandes cambios y fundamentalmente ha sido el de la transición el que de alguna forma ha marcado más ese gran cambio, ¿no? Sin embargo, yo, añadiendo a tus palabras, pues te diría que cuando estudiábamos en económica había una asignatura que se llamaba ciclos económicos. En ella pues se saca como conclusión que las barbaridades no se cometen en la crisis, las barbaridades se cometen en los auges. Es decir, que cuando la economía va funcionando muy bien es cuando de alguna forma ya dentro del aparato empieza a producirse unos desmanes, empieza a producirse lo que después más tarde se va a llamar una burbuja y termina reventando la burbuja. Entonces, dentro de que la transición se hizo magistralmente, tuvimos muchas convulsiones, es decir, eso, el año y medio, 2 años y medio iniciales fue violento, fue duro, hubo muchísimas huelgas, se perdió muchas horas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo unas subidas salariales que impidieron, digamos, que la economía se desarrollara y por eso vino el famoso, digamos, los acuerdos de la Moncloa. Sí, bueno, es que se me ha olvidado comentar que cuando la transición estábamos en una crisis parecida a la que estamos padeciendo hoy. Con una inflación del 20 y tantos %. Que hoy día no se da, afortunadamente. No se da. Entonces hubo que hacer los pactos de la Moncloa, que es lo que originaron una cierta estabilidad económica, ¿no? Pero lo que de alguna forma entristece a las personas que tenemos nuestra edad, hayan participado en política o no, porque lo está padeciendo todo el mundo,
es a dónde nos ha llevado esta década de locura, de barbarie y de irresponsabilidad, ¿no? Y ahora estamos viendo que estamos pagando las consecuencias de esa década auténticamente, brutalmente escandalosa, ¿no? Quizás de las décadas más nefastas de la historia de España. Totalmente, totalmente. Entonces, eso nos ha conducido ahora que tenemos una recesión y además es de larga duración, lamentablemente. Y es cierto, como dice el partido que gobierna, que estamos empezando a salir. Porque claro, hay una cuestión, Manolo, y es que los datos macroeconómicos pueden ser muy buenos, pero tardan mucho en llegar a los bolsillos de la gente. No se reflejan tan fácilmente en la microeconomía. Yo te diría lo siguiente, vamos a ver. Es decir, cuando un enfermo tiene ya una enfermedad grave, los familiares pretendemos de que le demos 2 pastillas y a las 24 horas ya esté funcionando, ¿no? Evidentemente hay grandes avances en la medicina que permiten que con determinadas actuaciones el enfermo se recupere. Pero hay muchas enfermedades que son mortales y, digamos, terminan con el fallecimiento del enfermo o con una prolongación de una enfermedad muy grande. Entonces, las grandes recesiones en economía tienen sus reglas y no hay un botón y se aprieta y se sale de la recesión. Cuando durante esa década gloriosa para muchos se les decía que Japón tiene una crisis inmobiliaria que ya cuando tuvieron el tsunami famoso, llevaban 21 años, cerca de 22, de recesión. Un país culto, trabajador, con un sentido de camaradería extraordinario. Nosotros, no sé cuál es el motivo para que despreciemos olímpicamente esa experiencia y creamos que nosotros lo podemos resolver todo porque el presidente de gobierno de turno toca un botón y arregla esto de inmediato. Es decir, nosotros hemos perdido un sector productivo que es el de la construcción y no tenemos alternativa, y eso supone que ha engrosado a los 2 millones de parados que había, 2,5 millones, cerca de 3 con los indirectos, tanto puestos directos de la construcción como los indirectos. Y nos hemos metido en una cifra próxima a los 5 millones de parados, ¿no? Eso no se arregla ahora y ni se pueden tocar las trompetas al aire como se está haciendo porque se crea un 2%, un 3% No, hombre, no diga usted tonterías, ni porque crezcamos al 2 o el 3%, después que ha caído vertiginosamente la economía, pues lo lógico que los vientos favorables que nos han venido también, y bendito sea que hayan venido, como es el turismo, como que caiga el petróleo ahora y tal, pues bendito sea que eso ayude, ¿no? Y Dios quiera que salgamos. Hay que reconocer que, por ponerlo de una forma muy gráfica, el batacazo ya te parece que nos ha parado. Y entonces ya estamos tratando de levantarnos, pero estamos tratando de levantarnos del batacazo. Yo pienso que una de las cosas buenas que se han conseguido es evitar el rescate. Como lo ha pasado a Grecia, ahora ha pasado a Portugal, a Irlanda. Yo entiendo que este equipo ministerial ha tenido prudencia, tampoco ha tocado, digamos, grandes alabanzas ni grandes nada, y yo creo que muy serenamente han estado, digamos, actuando. Ha habido una cantidad de reformas salvajes, la legislación, es decir, el BOE lo marca, es decir, han salido, llevamos 2 años legislando, que se ha modificado prácticamente casi todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reconocer la labor del gobierno. Es decir, yo soy de los que en realidad lo reconozco. Pero difiero de que estemos saliendo del triunfalismo. Del triunfalismo. Mientras el paro esté por encima del 7 o del 8%, nuestra situación es muy lamentable y muy difícil. Y es más, la economía española está padeciendo que tenemos todos los años un gasto superior a los ingresos de 60.000 millones de euros, parece que vamos a terminar el año 2014. Entonces, eso es una cifra que lo que nos hace es que la bola, esa gran bola de la deuda pública,
siga creciendo año tras año y no logramos pararla. No es que la vayamos a pagar, sino parar, que no crezca más. Por eso el otro día el ministro de Economía decía que había que renovar 240.000 millones, de los cuales 50 y tantos, 60 y tantos eran para la renovación del déficit que iba a haber en el 2015. Es decir, que ya el propio ministro prevé de que va a haber en el 2015 más de 50.000 millones de déficit. Lo que pasa es que quizás el público en general no distingue lo que es déficit de deuda, que son dos conceptos distintos. Sí, pero si le dijéramos a una ama de casa que tiene un préstamo de a lo mejor 300.000 euros y que además todos los años tiene que pedir 20.000 o 30.000 euros más, porque los ingresos de la casa son más pequeños que los gastos que tiene, la ama de casa se entera. Pues eso es lo que nos pasa a nivel nacional. Y que si tenemos una deuda de 300.000 euros en una casa y además todos los años aumentamos porque gastamos mes a mes más dinero de los sueldos que hay en la casa, significa que la deuda con el banco cada vez más alta. Y lo que yo estoy hablando es de que por lo menos no siga creciendo la deuda, sino que nos acostumbremos a gastar justamente lo que ingresamos. Y eso todavía no lo hemos asimilado. Y eso es un cáncer para la economía española. Hay otra cuestión que yo creo que ha hecho que la crisis fuese mucho más profunda por el paro, y es que el tejido industrial español es prácticamente inexistente. Claro. Porque si nosotros tuviésemos grandes industrias, pues entonces quizás el paro no hubiese sido tan bestial como el que hemos tenido, porque hubiese limitado a a un sector nada más, no al resto del país, ¿no? Y aquí nos hemos visto con que no había trabajo para nadie. De manera tradicional, y ya en la última década ha sido descarada, se ha concentrado la inversión pública, la inversión privada, los préstamos hipotecarios en el sector de la construcción. Pero como si fuera nada más que un monocultivo, ¿no? Es decir, porque creíamos que el sector de la construcción nos podría llevar a ser el país. Vamos, Lucho Zapatero llegó a decir que ya nuestra renta per cápita era más alta que la de Italia y que en muy poco espacio de tiempo sería más alta que la de Francia y que incluso que la de Alemania, ¿no? Es decir, que en el sentido, vamos, más nefasto no se puede ser, ¿no? Bueno, pues eso lo que nos ha hecho es que al apostar por ese sector, hoy, después de 7 años de paralización del sector, tenemos 3,5 millones de viviendas sin vender. Eso es lo que dicen los balances de los expertos. Y sin embargo ahora empieza, según dicen también, a repuntar el tema de la construcción. Se empieza a construir de nuevo y yo, pues la verdad no lo sé. Si venda usted lo que hay ahí y no empieza a construir porque no vamos a vender ninguna más. Hombre, no se puede negar, por ejemplo, que el sector de la construcción tiene, un cierto campo en lo que es la reparación de las viviendas, lo que es rehabilitar viviendas, modernizar las viviendas existentes. Es decir, hay campañas ya incluso oficiales para renovar ventanas, para poner energía, etcétera, etcétera. Y tampoco se puede negar que en algún sitio en concreto pues haga falta vivienda, pero en sitios muy específicos y muy concretos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no entraron en ese boom. Es decir, por ejemplo, Extremadura ha sido mucho más prudente, no ha entrado en esa dinámica. Entonces es probable que en determinadas zonas de Extremadura pues puedan hacer falta casas, o a lo mejor en una zona de Madrid o en una zona de Barcelona. Pero las playas ya no. Pero las playas parece que no. Hay otra cuestión, y ahora políticamente ha aparecido este nuevo partido, el de Podemos, ¿no? Y tienen una monomanía, que ha sido siempre de la izquierda y de la extrema izquierda, de hablar de los capitalistas roban, los capitalistas se llevan, los capitalistas no sé qué. Y yo leía no hace mucho que el modelo productivo del siglo XXI va a ir cambiando y que ahora, digamos que el que va a marcar la economía va a ser la energía en general, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, pero también que España, que es un país que afortunadamente gozamos de buena climatología,
los parques solares tenían que ser rentables y no lo son. Y sin embargo en Estados Unidos sí lo son. Y leía yo a este que decía que es que la diferencia es que en Estados Unidos se habían concedido beneficios fiscales, no subvenciones. Porque aquí, y es conocido de mucha gente, ¿no?, que se han pedido subvenciones para un parque solar y ni se ha hecho ni nada de nada, ni han exigido que... Entonces, nosotros que podemos tener ese tipo de energía, tanto la eólica como la solar, ¿por qué no somos capaces de hacerlo bien? ¿Qué trabajo cuesta? Bueno, es decir, la solución de España, vamos a ver, después de la Guerra Civil, Franco recibe a un economista alemán y entonces le dice, la pregunta es ¿qué hay que hacer?, ¿no? Porque España en realidad tuvo que afrontar su salida de la posguerra de forma diferente a Europa. Europa fue posterior y además tuvo el Plan Marshall, ¿no? Entonces, no nos podemos olvidar que el Plan Marshall es lo que hoy necesitamos. Pero Franco tuvo que afrontar la situación sin ese Plan Marshall y además antes, ¿no? Y este hombre le vino a decir que los ríos no debían desembocar ninguno al mar. ¿Eso qué significaba? Que había que hacer presas, había que hacer regadíos y había que, digamos, aprovecharlas para fabricar electricidad, ¿no? Entonces, hoy, que han pasado 70 años, tenemos la experiencia no solo de la posguerra española, sino también de lo que fue el Plan Marshall. Y la única cosa que está clarísima, clarita, que el paro como se resuelve es teniendo un plan de industrialización. El plan de industrialización, por ejemplo, nuestros ríos, ¿por qué tienen que desembocar al mar con contaminación? Es decir, el nativo de Huelva, creemos desde niños que el río Tinto es que nace ya colorado. Y entonces hay un estudio hecho por don Isidro Pinedo hace ya 40 años por lo menos, donde de alguna forma, desviando el río, tú tendrías un río con agua fértil. Y como tú muy bien decías, en Platero hay un capítulo de Juan Ramón dedicado al río, donde dice que desde que los ingleses hicieron la minería de manera intensiva, el río se deterioró y ya se perdió la vida y impidió que se pescara en el río. Entonces, lo mismo que los judíos se basaron en la Biblia para hacer los regadíos en el desierto, pues nosotros, ¿por qué no aprovechamos nuestros ríos? ¿Por qué no aprovechamos todas las cuencas donde en un momento determinado a lo mejor no era rentable hacer una presa, pero hoy sí lo es? Toda o media provincia está pidiendo agua. Es decir, obras, claro que se pueden hacer, muchísimas además, generadoras de riqueza y generadoras de empleo. Lo que hay que tener es un plan de inversión. Y en el tema de energía, estamos en una de las zonas más privilegiadas de toda Europa, porque tenemos luz. Y entonces la luz es la que origina el aprovechamiento de la energía solar. Y aquí se podría hacer lo que se quisiera. Yo recuerdo que la primera vez que yo fui a Israel, hace más de 30 años, vi hasta ya la última casetita ya de lo más pobre que puedas ver, que tenía en plan muy sencillo un depósito, un panel y un tubo que bajaba y se aprovechaban la energía del sol, ¿no? Y estoy hablando hace más de 30 años. Bueno, yo en el caso de los judíos, Manolo, los admiro porque es increíble. Han creado esta especie marítimas en el desierto para poder comer pescado. Pero entiéndeme, es que es usar la cabeza, es usar la cabeza. Entonces, lo que tú no puedes tener es una situación donde todo está abandonado y todos no somos muy felices disfrutando de nuestro clima, disfrutando de nuestro tal, pero eso está originando de que si no usas la cabeza, pues efectivamente tenemos una pobreza. Es que esa actitud de indolencia de los españoles en general, porque a mí no me vale que me digan que hay provincias que son más trabajadoras que otras, eso no es cierto. Y trabajamos todos por igual y todos trabajamos poco. Las cosas como son, ¿no? Hace unos días el Papa Francisco, que a mí me cae muy bien porque además dice cosas que son... Hablaba más o menos con respecto a la natalidad, decía que a los niños hay que tener aquellos que se puedan criar y educar con dignidad, no como dice, porque claro, aquí todo el mundo dice, los que Dios me dé. Es decir, pero Dios no viene después a darte para que tú los mantengas. Es decir, vamos a hacer
un poco consciente y responsable. Y aquí, utilicemos el sentido claro, común, ¿no? Y lo que tú estás diciendo, bueno, sí, aquí lo tenemos, pero aquí, bueno, pues ya vendrá el sol, ya tendremos, no, usted hay que hacerlo. Sí, Y hay que ponerse a eso. Mira, aquí puedes ver la variación que ha habido en el 2014 del empleo. La última, Huelva, ha perdido 12.000 empleos en el año 2014. Estamos bien. Estamos en el paraíso, en el vergel. De toda España, es la provincia que ha perdido más empleo en el 2014. Lo cuantifican en 12.000 personas. Es decir, ¿seguimos así? Sí. Bueno. Manolo, vamos a entendernos. Huelva, como decía hace no mucho aquí Alfonso Alamuro, tenemos de todo. Y sin embargo no tenemos nada. Es la realidad. Pero yo hace ya muchos años que me di cuenta de una cosa. Tú en Huelva tienes que ser recreativista de la Virgen de la Cinta y que te guste la Semana Santa. Si no, tú no quieres a Huelva. Y tú dices, pero vamos a ver. Yo no tengo por qué ser aficionado al deporte, ni aficionado a la fiesta, ni católico practicante. Entonces ya no soy de Huelva, no quiero a Huelva. Y eso es una constante, ¿eh? Y tú dices, yo no voy al estadio. Tú es que no quieres a Huelva. Yo es que no voy a Rocío, es que tú no quieres a Huelva. Es que aquí vivimos en función de determinados parámetros que nos hemos inventado. Y querer a Huelva es quererla de otra manera, Manolo. Pretender que Huelva siga siendo, o que vuelva a ser una provincia con determinadas cuestiones económicas, sociales, culturales, que las ha perdido todas. Cuando veníamos para acá veníamos hablando de eso. ¿A dónde vas tú en Huelva? ¿Qué actividad cultural hay para que tú puedas asistir o ver? No hay nada. Espera, que desde el punto de vista cultural nos pasa una cosa. ¿Se es más rociero porque se tenga una casa más grande? Sí, mucho más rociero. Claro, que ese es el problema. Eso llega a tal extremo de que el día que quieras cogemos un coche y verás que en cada pueblo hay 2 pueblos o 3. Si te vas a Lepe por ponerlo de referencia, pero que te podemos ir a cualquiera, ¿eh? Sí, sí, sí. Te encontrarás que está el pueblo de Lepe, el pueblo de la Playa, que es la Antilla, y la Romería, que es la Bella. Y en una distancia de 5 kilómetros tienes 3 magníficas casas. Entonces tú dices, hay mayor aberración. Claro. Y estamos hablando de un pueblo que es trabajador. Sí, sí, sí. El que no lo es, imagínate, ¿no? Entonces dice, es que hay pobreza. Pues claro que hay pobreza. Si al lado de cada pueblo hubiera un pequeño polígono de talleres y de pequeñas industrias, de artesanía y de tal, no habría paro. Pero el problema es ese. Es que para vivir no hace falta 3 grandes casas. Bueno, a mí la familia de mi mujer cuando venían por primera vez a Huelva, me decía, pero ¿cómo podéis tener 2 viviendas en 10 kilómetros? Una en Huelva y otra en Punta Umbría. Yo decía que somos ricos de familia todos. Dice, ¿qué quiere que te diga? Pero mira, no tiene sentido. Mira, es que el sentido de imitación originó de que a lo mejor la gente de Huelva pues trataba de imitar al que venía de fuera. Venía de fuera a las playas, especialmente de aquella época los ingleses, o en el Rocío al señorito andaluz, ¿no? Entonces, el mundo ha cambiado. Los cánones son diferentes a lo que sucedía en el siglo XIX. Y tenía una explicación a lo mejor que una persona quisiera tener su casa en la playa, porque evidentemente había unas distancias, es decir, recordarás de niños que nos teníamos que poner a las 7 de la mañana con una canoa, y después allí otra vez para poder regresar, ¿no? Entonces, hoy ya vas a una playa y además te puedes ir a la que te dé la gana y no hace falta tener tal. Eso llega a tal nivel de deformación de que a la gente se le dice, vamos a construir una estación de 30 plantas, y la gente se lo cree además. Y tú dices, pero por Dios, yo que soy, digamos, un viajero de Madrid, tú dices, si cuando vas por la mañana siempre vas tarde, no te da tiempo ni a tomar un café ni a comprar un periódico, por eso tuvo que cerrar el kiosco de los periódicos. Y cuando regresa, después de 4 horas de tren, ¿quién va a pararse a tomar nada? Sale todo el mundo escopetado. Somos una estación término. Eso significa que no enlazas con nada. No enlazas con nada, con que te pongan una caseta para vender los billetes, te sobra. El resto te sobra todo. Bueno, pues
se trae a un arquitecto de prestigio, se le pagan, por lo que tengo entendido, 100 millones de pesetas por una maqueta que era de otro sitio. De Milán, concretamente. Y nos dan la trola de que van a hacer una estación de 30 plantas. Con una torre de no sé cuánto. Con una torre de no sé qué. Y además la gente se lo cree. Sí, sí, es lo malo es eso. Bueno, pues con respecto a eso de la estación... Ahora nuestro alcalde ha escrito un libro con el sueño que va a tener después de 22 años. Vale. Es decir que, Pues a ver si despierta. a ver si despierta, ¿no? Ya Fomento ha dicho que la estación prevista del AVE, que es un apeadero, según dice Alfonso, la van a hacer más pequeña. Porque ¿para qué? No, sí, ojalá yo con que vendieran... Lo que hace falta es que estén las vías. Claro. Sí, Pero vamos. sí es que aquí, es que eso me llama mi atención. Estamos todos, va a llegar el AVE, vamos a traer el AVE. Bueno, pues ha empezado usted a expropiar, a hacer el tendido ferroviario y eso, porque mientras que no estén las vías, ¿para qué queremos nosotros aquí una estación? Claro. Yo no, por eso te digo que yo no entiendo Huelva. No, Muchas cuando no veces se que va a hacer una cosa, pues se presenta muy bien envuelto el caramelo, ¿no? Y entonces a la gente le apasiona. Tú sabes que le llamo todo eso la necesidad que tiene Huelva de construir un museo de las ilusiones, Claro. donde se pongan las maquetas de los 5 puentes, se ponga la estación del AVE, el edificio que querían hacer aquí detrás en medio de la ría, se ponga la 435 y todas las maquetas, porque en verdad proyectos hay Todo lo que preciosos, tú quieras y más. preciosos, no sirven absolutamente para nada, Pero ni están. se van a hacer nunca. Pero están. Pero nosotros tendríamos que tener un sitio donde las maquetas estuvieran puestas, lo que podríamos disfrutar, ¿no? De todo Eso de las ilusiones, ¿no? Y mientras tanto, pues perdemos 12.000 puestos de trabajo en un año y somos la provincia Porque además, que vamos a más ver, pierde empleo. aquí hay un parque industrial, ¿no? Un parque empresarial, dijeron, ¿no? Sí, esa era también otra innovación. Y bueno, ¿y Otra innovación, ¿no? ¿Cuántas empresas han venido? No, es una ruina, está vacío. Sí, no, Sí, hombre, sí, aquí, yo hago eso para ofrecer unas ciertas ventajas fiscales o municipales para atraer a la empresa, para atraer dinero. Pero yo lo que hago es desbrozar un terreno y ponerle hormigón encima, ¿y qué? ¿Y eso para qué sirve? no, era una oleada de innovación, ¿no? Pues está todo en la ruina más absoluta. Así que esto... Hay una cosa que yo dije aquí ya hace tiempo y que sigo pensándola. A ver, en toda la costa, digamos, este de Huelva, es decir, desde Palos, Moguer, hasta el monte, y bueno, en toda la costa, tenemos las mejores plantaciones de cítricos que hay en España. Porque Valencia, de hecho, venía aquí al Cortijo Los Mimbral a comprar la naranja. Nosotros no podríamos ofrecer, por ejemplo, a empresas que venden productos como compotas, mermeladas, zumos envasados y eso. Esas empresas no se podían atraer aquí de alguna manera porque, aunque sea un coste bajo, pero le ahorramos un coste que es el transporte, ¿no? Porque aquí están las mercancías, el producto, la materia prima. Y esto genera, pues después, fábricas de envases, fábricas de no sé cuánto, maquinaria, es decir, que se generaría mucha mano de obra indirecta también. Y encima tendríamos una entrada también de dinero importante en Huelva. ¿Y eso por qué no se intenta siquiera? Desde Porque la hay uno por el Andévalo, me parece que es Pascual o Don Simón, que tiene allí algo. Desde la más remota antigüedad, Huelva es una exportadora de materias primas. Es decir, la época prerromana, durante toda Roma, Huelva ha sido una riqueza brutal en la antigüedad, era la California de la antigüedad. Aquí se venía por oro, por plata y por cobre, pero digamos, aquí nada más que se hacía la labor necesaria para que se pudiera exportar lo antes posible. Y así ha sido todo el siglo XIX, que yo le llamo la revolución minera del siglo XIX, donde vienen a por el azufre para poder producir fertilizantes y se encuentran con minas que además son muy ricas en cobre, ¿no? Y en algunas de ellas con oro y plata. Entonces, hemos sido exportadores, ¿no? Aquí cuando se hace un plan de industrialización, porque todo el siglo XIX hubo unos proyectos magníficos, es en el siglo XX. Es decir, con la nacionalización de las minas de Río Tinto y se aprovecha y se hace el polo industrial, ¿no? Que lamentablemente pues es contaminante, pero es la única vez que se ha hecho algo donde el valor añadido queda en Huelva. El resto seguimos siendo exportadores de materias primas. Y Huelva, que a partir de los 60 empieza a ser también una gran productora de los nuevos cultivos,
inicialmente con la fresa y después se incorpora la naranja y tal, y últimamente está la frambuesa, la mora y el arándano, ¿no? Como nuevos cultivos. Seguimos siendo exportadores de materias primas, y entonces no hay nada para hacer, digamos, un aprovechamiento que el valor añadido se quede en Huelva, ¿no? Claro. Entonces somos simplemente, es como toda Hispanoamérica, exportadores de materias primas. Entonces no queda nada aquí. No generamos riqueza. No generamos riqueza. Entonces quiere decir que en Huelva no se fabrican ni botas, ni se fabrican calzado o tejido, textil, lo que sea, nada. Ni un pantalón, ni un traje, ni chaqueta, ni camisa, nada. Ni corbata, ni lámpara, ni muebles, nada. Entonces Huelva es una digamos, zona comercial que, por último, ya en las últimas décadas está en manos de las grandes, digamos, cadenas o bien de alimentación o textil, y realmente está desapareciendo hasta el comercio tradicional de Huelva. Si paseamos por la ciudad vemos que lo que hay son franquicias o las grandes superficies. Y cada vez más están desapareciendo todo el comercio. Las tiendas tradicionales están desapareciendo todo. Y Huelva sigue siendo exportadora de materias primas. Bueno, eso es lo que nos queda por aguantar. Porque aquí tampoco somos expertos en atraer capital, Manolo. Porque otra de las cuestiones que... Sí, pero observa que aquí, cuando te he dicho que la provincia de Huelva es la última, porque ha perdido 12.000 puestos de trabajo, Málaga y Sevilla son la segunda y la tercera en creación de empleo. ¿Interviene que estar bien comunicada o no? Hombre, eso por supuesto. Las dos tienen aeropuertos. Las infraestructuras son Las dos tienen AVE. Sí. Parece que influye, ¿no? Aquí no nos hemos enterado. Aquí hacemos muchas fotografías, muchas no sé qué, pero partirse la cara y el cobre, batir, tal, nada. Pero yo te iba a decir, por el tema, por ejemplo, del turismo en Huelva. En Huelva tenemos una oficina municipal de turismo, una provincial y una autonómica. ¿Para qué tres? Con una basta, ¿no? Sí, pero vamos, es decir, generalmente las oficinas de turismo, además, los días que están los turistas está cerrado, a lo mejor. Encima, por ¿no? ejemplo, ¿no? Puede haber tres, pero el día que viene el turista está cerrado. Tú has visto que se haga publicidad, me imagino, yo no he ido nunca a Fitur, ¿no? Pero yo suponía que a Fitur se iba no a exponer allí lo que tenemos en Huelva, que está muy bien, sino a ponerte en contacto con los grandes tour operadores y ofrecerle algo en Huelva. Y que tú un día, el día que tú quieras, nos sentamos en la Plaza de las Monjas a tomar café y verás la cantidad de personas que van a hacerle la fotografía a Colón, claro, y a la Virgen del Rocío, al monumento a la Virgen del Rocío, con toda la crítica que tuvo. Abra usted el Banco de España, verá usted si viene gente. Abre usted Hacienda, verá si viene gente. Abre usted Santa Fe, verá si viene gente. Que no tenemos... Abre la Plaza Arqueológica, claro, verá si viene gente. Pero es que no hacemos nada. Claro. No, es que entiéndeme, es que lo que tenemos es lo que hablo de esto, pues es que nos lo merecemos, ¿no? Manolo, tenemos lo que nos merecemos. ¿Cuánto costó digamos, derribar las casas que había en donde está la Plaza Arqueológica, entre calle Puerto y calle Plus Ultra, ¿no? Méndez Núñez. O Méndez Núñez. Es decir, ese triángulo han puesto para el tema de los perros y después la Inmaculada, que el obispado puso la imagen en la parte de arriba. Pues lleva allí ya 35, 40 o 50 años. Y no pasa nada. Y abajo hay una riqueza arqueológica importante. Sí, ahí está Tarteso, ¿no? Bueno, claro, pues nada. Es decir, claro, pero por eso te digo, es decir, que no hay en los organismos que manejan el turismo, que tienen oficinas, no hay quien vaya allí y presente un plan de verdad, con rutas que se puedan hacer. No, es que tú hablas con cualquier persona que tenga responsabilidad y ya desde que entras por la puerta eres una persona molesta. Sí. Es decir, a ti hay que echarte a la calle como sea. Pues claro, es que esto es lo que nos pasa en Huelva. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues el pueblo no pide nada. Al no pedir, el político nada. Vive muy cómodo, claro, y además le mete todas las mamarutas, porque tiene mucha imaginación y lo hace muy bien, y le va contando cuentos. Y nos lo vamos creyendo. Y la gente se lo va creyendo, ¿no? Es que con el tema del crucero del barco, que va y viene a Canarias, hombre, está muy bien, ¿no? Pero si usted trae este barco
con turistas y lo atraiga usted en la zona industrial del puerto exterior, el turista cuando se asoma y ve aquello dice, ¿a dónde me han traído a mí? Que esto nada más que se trata de dragar 5 kilómetros, que van desde la punta del Ceba hasta el muelle de las Canoas Clásicos, o a todo ese muelle de Levante, ¿no? Allí cabe este crucero. Porque aquí han venido barcos de guerra tradicionalmente cuando chicos, a las colombinas, ¿no? Han venido buques escuelas grandes. Aquí venían los Leonas, los SAC, que atracaban en el puente de las minas Río Tinto, de la compañía de minas. Sí, que el problema es simplemente dragar 5 kilómetros. Pero dicen que no. Pero, sin embargo, en Sevilla, que quieren llevar estos pequeños cruceros, porque estos no son grandes cruceros que atraviesan el Mediterráneo, ¿no? Los quieren llevar hasta la Torre del Oro. Y ya tienen una esclusa de más de 300 metros de lora para poder subir el nivel del agua para los barcos. Y pretenden dragar desde Bonanza hasta la Torre del Oro, es decir, 100 kilómetros. Eso se puede hacer y lo nuestro no. ¿Dónde están nuestras autoridades exigiendo un trato por lo menos igual, no? Pero, verás, si tú abres la persiana del ayuntamiento, tiene frente una casa que la tiene cerrada hace 35 años. Y que es magnífica. El mejor solar de Huelva, cerrado. Que se caerá de puro viejo. Se ha gastado la Diputación, cuando termine el pleito, más de 700 millones en el Hotel París y el Banco de España cerrado. Sí, ¿así dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ahí demoliendo la ciudad. Hombre, claro. ¿Dónde vamos? Mira, cuando tú entras por el puente de Punta Umbría, tú ves el Conquero, que es precioso. Se ha hecho un plan de actuaciones. Y además está asqueroso. Es una joya la que pues aquello está y asqueroso. de noche sería una ciudad colgante, espectacular. Si paseas por allí, algo, si tú paseas por allí algún día y te asomas, da vergüenza. Mira, se ha enterrado una cantidad de dinero en el parque ese que hay arriba, en el Alonso Sánchez. El Alonso Sánchez. Simplemente en las escaleras, téngala usted iluminada y téngala limpia. Pues el día que tú quieras, te invito a que subamos por la escalera. Es horroroso. Bueno, y después el parque Alonso Sánchez, yo creo que el que más lo ha utilizado he sido yo. Porque nosotros teníamos unos torneos de 3x3 de baloncesto. Bueno, no te olvides de que si tú vas a Alonso Sánchez puedes pasar como que eres un majara, porque claro, allí no va nadie. No va nadie. Nosotros lo utilizábamos porque teníamos allí el campeonato de 3x3 y nos cabían muchos medios campos de baloncesto, no por otra cosa. Bueno, pues los accesos, que deberían de estar... Bueno, hay que hacer también un paréntesis. La gente de Huelva sabe quién era Alonso Sánchez, a lo mejor. No, ni le preocupa. Pero allí se ha enterrado una fortuna. Para nada. Para nada. Entonces, claro, ¿qué es lo que te sucede? Cuando en una ciudad tú haces una inversión que atrae personas, yo siempre pongo el caso de Aracena, ¿no? ¿Por qué se diferencia Aracena de los demás pueblos? Porque tiene las grutas y eso le trae 2.500 personas de media diaria a Aracena. Si tú haces inversiones para que vengan personas, efectivamente la ciudad la moviliza. Pero si tú no haces nada... Pero sí es que es peor todavía. Una de las señas de identidad que quieren darle a Huelva es el recreativo. Y yo no dudo que el recreativo es algo que tiene que estar vivo, ¿no? Se han cumplido 125 años de su fundación. ¿Tú te has enterado? ¿A nivel nacional ha tenido alguna repercusión en el mundo del deporte? Bueno, el recreativo posiblemente entre de nuevo en una... posiblemente esté ya en una situación donde... está obligada a disolverse. Peor que la anterior. Peor que la anterior. Y por lo que yo tengo entendido y ha llegado a mis oídos, el agujero es de más de 7 millones de euros. Pero yo una cosa que no entiendo, y no cierro el paréntesis todavía, es por qué se empeñaron en sacar recreativo del concurso de acreedores. Cuando ahí ibas pagando, bien mal, pero ibas pagando y Hacienda no se metía contigo, porque estabas en un concurso de acreedores. En el momento que lo sacas, pues van a por ti, lógicamente. Sí, que el motivo del concurso es que no vayan a por ti. Claro, es que yo no entiendo esta cosa, pero en fin. Bueno, vamos a pasarnos un poquito, vamos a hablar un poquito de política de Andalucía. ¿Qué opinas tú de este adelanto de las elecciones? Bueno, sin género de duda, las encuestas de Podemos y los resultados de Grecia asustan un poco. Es el pánico, ¿no? Porque yo no creo que eso de la inestabilidad política, porque hace 2 meses aprobaron los presupuestos con el partido con Izquierda Unida. Por lo tanto, me parece una cosa muy pobre, ¿no? Yo creo que todo es campaña.
hay que adelantar la situación porque parece que la caída del PSOE es salvaje, ¿no? Y lo ratifica Grecia, así que no, ahí está. Bueno, Grecia prácticamente ha desaparecido, porque ha entrado en el Parlamento de poquito. Y aquí ahora ya has visto, así que prácticamente se está protegiendo a los grandes escándalos de los que han sido directores o consejeros de la Junta, ¿no? Que por lo visto corrupción no más caída de Peñaperro para arriba, para abajo por lo visto no hay. No, pero es que además yo creo que es que el PSOE, y de luego la próxima vez que alguien me diga es que somos un partido democrático que hacemos primarias para elegir a nuestros secretarios, mentira. Lo eligen y se lo cargan a los 2 meses, le pasa a Borrell, yo creo que son siglas quemadas, yo creo que es una sigla quemada, así que intuyo que hace poco tiempo salía ya no las siglas del PSOE, salía socialistas y como un ramo de flores o algo así por encima, y han vuelto otra vez a las siglas del PSOE, y me temo, porque al fin y al cabo es necesario, me temo que las siglas están quemadas. Yo creo que el PSOE necesita otro Felipe González. O por lo menos un impulso. Porque a pesar de que yo no estoy de acuerdo ideológicamente con él, pero sí creo que fue un hombre de Estado. Hombre, creó unas expectativas, creó unas ilusiones, el país necesitaba una reforma y evidentemente Felipe González la supo encauzar. El tema es que ahora el líder que aparece como, digamos, una renovación, nos gusta o no nos gusta, es Pablo Iglesias, ¿no? Claro, y se lo van a cargar, van a por él. Van a por él, evidentemente. Pero yo entiendo que es al revés, en la medida que vayan a por él, están haciendo más campañas. Claro. Pero yo además lo que me agrada, aparte de otras muchas cosas, ¿no?, de Felipe González, es el respeto que él le tenía a esta nación que se llama España y a sus símbolos, cosa que ha desaparecido dentro del propio PSOE. La moderación que tuvo Felipe González y la altura de mira no se ha vuelto a repetir. Yo creo que después de Adolfo Suárez y Felipe González no hemos vuelto a tener un presidente con carisma, con sentido de Estado, un hombre de Estado. Ni líderes en los partidos. Ni líderes. El líder ahora es la renovación. En fin. Bueno, pues nos ha ido el tiempo. Hemos estado hablando de Huelva y no hemos hablado de tantos temas como hay en esta convulsa sociedad que estamos viviendo ahora. Hombre, volvemos a al inicio de la conversación, de la charla que hemos tenido hoy, ¿no? Digamos, el auge de esa década desafortunada, porque fue una verdadera locura, originó tantos escándalos, ha originado tantísimos desfalcos, ha originado tantísima corrupción, que estamos con 17.500 aforados, estamos con casi todas las cajas de ahorro han desaparecido, que es el ahorro de 4 o 5 siglos. Estamos ahí con una serie de indemnizaciones, de préstamos, de contratos blindados, de indultos después al final, que claro, pues claro que el pueblo está indignado y cabreado, claro que lo está. Con toda la razón del mundo. Claro que es que si no hubiesen robado tanto, quizás no hubiesen tenido ni crisis. Claro. No, eso seguro. Porque seguro, el dinero que se llevaron de las cajas de ahorro bastaba para ver. Bastaba. Pero bueno. Y el dinero que fuera de España, evidentemente. Porque lo que ha salido de Bárcenas y tal... Eso es el chocolate del oro. Eso es viruta, vamos. Porque tuve el hijo pequeño de los Puyol, que había regularizado 4 millones y resulta que tenía 89 fuera todavía. En fin. No, se está hablando de 2.500 millones de euros, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma se conoce, ¿no? Pero tampoco entiendo por qué no está en la cárcel, que se autoinculpó. Lo que yo estaba escondiendo el dinero. Ahora, a mí me gustaría ser personaje medio importante en Cataluña. Todos heredan. Todos heredan, ¿no? En fin, Manolo, muchas gracias. Y como siempre, tenerte aquí es un lujo para esta televisión y para mí especialmente, ¿no?, que soy el que trata contigo. Gracias a ti, que tú te lo mereces todo. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado y se hayan instruido ustedes como me instruyo yo cada vez que hablo con Manolo, porque tiene una conversación bastante interesante y conocimiento, como dije al principio, de cualquier tema que toquemos él sabe y él está documentado lo suficiente
como para que nos dé verdaderas lecciones magistrales, como las que da en la universidad, cuando da clases a sus alumnos. Don Manuel, buenas noches, ha sido un placer. Gracias. Y a todos ustedes, pues agradeceros el que hayan estado pendientes de nuestra sintonía y esperarlos para la semana que viene. Hasta entonces, buenas noches.